Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Bueno, siempre elegimos un versículo tema, ¿no es cierto? El versículo de hoy está aquí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y me encantó el dibujito que tiene el corazón, como que uno ama la palabra, que es el tesoro, ¿ven también? Y eso trae la presencia de Dios. Bien bonito está, me gustó mucho. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. ¿Quieren cantar el corito tema o al final? ¿O ya se hizo tarde? ¿Al final? Bueno, entonces lo movemos un poquito, vamos al otro. Pero antes de que me miren esas preguntas que están ahí, hubo muchos de ustedes que no estuvieron ayer. Entonces yo me hice un pequeño resumencito de 5 puntos de lo que hablamos ayer. Porque ayer hablamos de un tema muy importante, hablamos de la historia. Mostramos un gráfico de cómo Dios controla la historia. Y hablamos un poquitito de profecía y nos enfocamos en los eventos importantes que pasaron en la historia como reacción a la soberanía de la iglesia, ¿se acuerdan? Y que fueron más bien de motivación sobre el ateísmo, porque lo anterior fue una opresión religiosa que hizo que la gente se rebelara para el otro extremo. Entonces, a nivel político histórico, surgió el comunismo con Marx. A nivel filosófico y de pensamiento surgieron los filósofos que hablaban en contra de Dios o a favor del materialismo y el naturalismo. Y a nivel religioso pasó algo muy, muy especial. ¿Se acuerdan de un movimiento de despertar que hubo? Miren cómo Dios siempre actúa. Cuando hay algo en contra de Dios, Dios levanta a un grupo de gente que levanta la verdad. Eso ha pasado a través de toda la historia. Cuando ustedes hagan un curso de profecías bíblicas, van a ver lo que es esto. Es para hablar forever and ever, para hablar por siempre. No se termina nunca las cosas que uno descubre. Pero lo importante es que en ese momento del siglo XVIII, cuando ya la gente se había rebelado en contra del poderío religioso de la iglesia, de la opresión de la iglesia, surge un movimiento en Europa y en América de un grupo de gente que toda esa reacción que hicieron se la llamó, ¿se acuerdan? The Great Awakening en inglés, pero es el gran despertar espiritual que hubo. Sí, muy bien. El gran despertar espiritual que llegó a América y estuvo también en Europa. Entonces provocó un sentimiento de unidad en las personas, muy fuerte, y un reavivamiento espiritual que hizo que también la gente tuviera ese deseo de libertad, de librarse de la opresión monárquica y de todo lo malo de Europa. Entonces fue cuando América luchó por su libertad. Y justo ayer fue 4 de julio. Pero es cierto, cuando nosotros hablamos de libertad, pensamos también en esa característica especialmente humana que Dios nos dio, del libre albedrío. Eso es algo que Dios ha respetado siempre en el ser humano, el libre albedrío, el pensar por nosotros mismos, el buscar la verdad por nosotros mismos. Dios nunca estuvo a favor de la opresión religiosa, ni siquiera mostrando la verdad. Dios quiere que la descubramos por nosotros mismos, que investiguemos y que la amemos. Por eso ese versículo que yo les mostré, y ahora salió esto por aquí, a ver, voy a borrar esto no se refleja pero está ahí. Este versículo que yo les mostré, lo estoy diciendo mal, a ver, volviendo. Este versículo habla exactamente de eso. El que me ama, mi palabra guardará. Dios nunca oprime, Dios quiere el amor. Lo mismo que nosotros. Entonces ahora vamos a comenzar con nuestros slides de hoy. Vamos a ver.
Vamos a hacer unas preguntas. Quiero que ustedes las piensen, ahí está mi número. Pero no para que me llamen, sino para que me manden un texting. Yo después lo leo y si puedo lo respondo en la charla. Y si no, les mando una respuestita, porque no los quiero dejar pensando y con las dudas. Así que ustedes me mandan un texting. Miren las preguntas que hay ahí. ¿Puede haber verdades que se contradigan? ¿Hay diferentes verdades? ¿La verdad se descubre o se inventa? ¿Se puede conocer la verdad? Qué preguntas existenciales estas, ¿no? Vamos a ver qué muestra este video y ustedes me dicen después. Ahí está el sonido conectado, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Miren qué interesante está este video. Me van a decir después qué es lo que es. Había una vez un rey que reunió a todos los ciegos de su ciudad. Ante ustedes está algo maravilloso. Quiero que cada uno lo toque y me diga lo que es. ¿Él es el rey? ¡Es una serpiente peligrosa! Esto no me huele a serpiente. Punjab, has estado mucho tiempo en el sol. Esto no es una serpiente, es una flecha. ¿Es una flecha? ¡Es una serpiente! Es una flecha olorosa. Estás ciego, Punjab, ciego. Mira quién habla. ¿De qué hablan, torpes? Es un abanico. ¡Están locos! ¡Es un tronco! ¡Un enorme tronco! ¡Es una cuerda! ¡Abanico! Es una cuerda olorosa. ¿Quién me llamó tonto, Cada ciego tocó una parte diferente del elefante y creyó que conocía toda la verdad. Pero no era así. Al igual que los ciegos no entendían toda la verdad sobre el elefante. Muy sabio, ¡Es un sabio! ¡Un sabio! Sí, muy sabio. Y por el resto de sus días, los sabios meditaron y discutieron en paz, sabiendo que las respuestas para algunas preguntas siempre serán un misterio. Pensaron en lo que vieron, ¿entendieron, no? ¿Sí? Vamos a ver. El relator dice una moraleja al final. ¿Es correcta? Él dice, sabiendo que algunas cosas como que nunca se van a saber. Piensen en eso. ¿Qué cosa es toda la verdad en el vídeo? Hay una cosa que es toda la verdad. ¿Qué debieron haber hecho los ciegos para descubrirla? ¿Y qué debió hacer el rey para que los ciegos la descubran? Quiero que piensen todo eso, Interesante. ¿Cómo reaccionó el elefante durante la historia? ¿Prestaron atención al elefante? ¿Qué hizo? Vamos a empezar con la primera. Mira, el relator dice una moraleja al final. Dice, sabiendo que hay cosas que nunca se van a saber. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay cosas que jamás se van a saber? No, jamás. Me gusta eso. ¿Saben que de acuerdo a la Biblia no? Dios nos va revelando la verdad de a poco. Ahora, por supuesto, en este mundo, donde hay un espacio y un tiempo y una materia limitada, hay cosas que no vamos a poder saber que están fuera de nuestra dimensión. Pero Dios de a poco, dice la palabra, nos va a ir revelando toda la verdad. La Biblia lo dice. ¿Qué tendrían que haber? A ver, empecemos por esto. ¿Qué cosa es toda la verdad en el video? El elefante, exactamente, el elefante es la verdad. Todo el elefante es la verdad. Así que la verdad existía en el video. ¿Qué debieron haber hecho los ciegos para descubrirla? ¿Seguir qué? Seguir tocando el elefante. A veces nosotros nos quedamos en un rincón y decimos, esto es lo que yo creo y ya. Pero no, tenemos que seguir buscando, seguir orando, seguir. El Señor dijo, les enviaré el Espíritu Santo y tengo muchas cosas más para decirles. ¿Se acuerdan cuando le dijo eso a los discípulos? Dios quiere revelarnos, pero a veces no estamos listos. A veces no estamos preparados porque nuestro trasfondo no está listo para recibir más luz. Pero a través de la historia nosotros vemos cómo Dios fue revelando a su pueblo distintas verdades acerca de Él. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, Dios nos reveló todo en un momento. Fíjense que en Génesis, cuando se habla de la serpiente, no se dice nada que es el diablo. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cuándo se revela eso al final? En Apocalipsis, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, dicen. En Génesis no dicen nada.
Saben que hay algo raro con esa serpiente, pero no dicen, miren que es el diablo, no les dice. Entonces, quiere decir que Dios de a poquito nos va dando diferentes piezas de la verdad. Pero nosotros tenemos que ser humildes, sabiendo que siempre tenemos que seguir aprendiendo y que Dios siempre va a ir revelando. Pero hay algo interesante. Si yo voy aprendiendo la verdad, si estos ciegos van tocando el elefante, a medida que van descubriendo más, ¿van a negar lo que vieron antes? No, ahora sí, porque si niegan lo que vieron antes, significa que hay una parte que no es cierta. Significa que hay una parte que no es la verdad. Entonces quiere decir que Dios nos va revelando la verdad, pero lo que nos va mostrando también tiene que confirmar lo que vimos antes y es un complemento de lo anterior. Si yo escucho ahora que Dios me habla y me dice algo loco, a ver, ¿qué puede ser? Ve a la calle y tírate abajo de un carro. ¿Puede ser la voz de Dios esa? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios respeta la vida, que Dios quiere que yo viva y que sirva a los demás. Dios no quiere la muerte. Yo no quiero la muerte del que muere, dice la Biblia. Dios no me va a decir nunca que me tire bajo un carro, jamás. Entonces, si yo escucho esa voz, tengo que pensar dos cosas. O yo estoy enferma de la mente, que es posible, porque hay personas que escuchan voces y están enfermas, o hay un espíritu o algo especial, metafísico, que está influenciando mi mente. Pero evidentemente no es Dios. ¿Por qué? Porque contradice la pieza de la verdad que yo ya tengo. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué debió hacer el rey para que los ciegos la descubran? Decirles qué era, exactamente, decirles qué era o guiarlos hacia que encontraran más. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. En esta historia no se muestra, pero Dios quiere mostrarnos todo el elefante, solo que tenemos que estar listos. Jesús le dijo a los discípulos, tantas cosas quisiera deciros, pero no estáis listos, no las podéis llevar, les dijo. Pero el Espíritu Santo que viene después de mí les va a revelar todas las cosas, le dijo. Así que nunca pensemos Dios no nos va a decir más nada, no. Mientras estemos en este mundo y por la eternidad vamos a seguir estudiando acerca de Dios, pero siempre esa verdad que vamos a ver va a confirmar la anterior. Nunca va a negar la Biblia, nunca va a negar lo que Dios ya reveló. Y eso es muy importante, porque entonces el que conoce la palabra de Dios no será engañado. ¿Comprende? Porque si hay algo metafísico que está influenciándome, o algo que yo no entiendo, si está en contra de lo que Dios me dice en su palabra, entonces no es de Dios. Simple. No hay nada más que pensar. Miren, ¿cómo reaccionó el elefante durante la historia? Se alejó. ¿Vieron que se alejó? Que cuando empezaron todos a pegarse, el elefante hizo y se tiró para atrás y los dejó ahí pegándose. La verdad del Señor es así. Cuando nosotros nos peleamos y vamos en contra de los mandamientos de Dios, Dios nos manda amarnos unos a otros. Si queremos llevar a personas al Evangelio, la verdad nunca va a llegar. Nunca va a llegar si peleamos. Nunca va a llegar si queremos ser más importantes. Nunca va a llegar si queremos solamente ganar un debate. Tómenlo siempre con amor. Escuchen a la otra persona. Traten de buscar cosas en común, porque hay. Y yo tengo muchos testimonios de cosas así, que yo he hablado con personas buscando qué cosa él cree, que yo también creo, y de eso podemos hablar. Entonces a partir de ahí podemos construir. ¿Se acuerdan lo que hizo Pablo en el aerópago? Él no fue directamente a decirles, pero qué desastre, toda esta estatua, tiren todo, son unos burros. No les dijo así. Les dijo, yo veo que ustedes son gente espiritual, que están buscando al Dios verdadero. Se acercó a lo que ellos ya sabían, o trató de buscar una manera de que ellos no reaccionaran negativamente. Fíjense con qué amor hablaba Jesús. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio, Jesús nunca chocaba con las personas para hacerlos sentir mal. Lo hizo con los fariseos porque sabía cuál era la intención de su corazón. ¿Y saben por qué también? Porque el pueblo escuchaba. Y ellos decían cosas malas de Jesús enfrente del pueblo. Entonces, cuando hay una ofensa pública, tiene que haber una respuesta pública. ¿Entienden? ¿Pero por qué? Por testimonio a lo que están escuchando.
Si Jesús se quedaba callado, iban a creerle a los fariseos, porque acuérdense que los fariseos eran gente admirada, ¿eh? Pero siempre tiene que haber amor. Vamos a seguir. Yo no sé por qué salen estos pop-ups acá. Welcome New York City, no sé. Vamos a seguir. Muy bien. Igual no aparece aquí para ustedes, mejor. Muy bien. Muy bien, sigamos. Miren lo que dice acá, que es lo que yo les decía. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga. Miren eso, ¿eh? Y os hará saber las cosas que han de venir. Dios nunca va a dejar a su pueblo solo. Y por eso cuando Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y después qué prometió? Sí, y después ¿qué prometió? Pero prometió algo, prometió cierta guía. ¿Cuál va a ser la guía? ¿Se acuerdan? En el tiempo del fin, ¿qué va a pasar? Oh, estamos en el tiempo del fin. Los jóvenes verán, tendrán mensajes. Dios promete el don de profecía, que es el primero que Pablo dice que debemos procurar. Muy bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, cuando les digan, y se los vuelvo a repetir, Dios no existe porque hay maldad, pero también hay muchas cosas buenas, y muchas más que las malas, porque si no, no estaríamos todos destruidos. Y todas las cosas buenas que hay en el mundo, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. Y Jesús es la luz que alumbra ¿a quién? ¿A los adventistas del séptimo día? A todo hombre. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. ¿Y saben lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando Jesús dijo, cuando ayudes a otro me has ayudado a mí, ¿saben por qué lo dijo? Porque el Espíritu Santo también está en esa persona. Dios trabaja en cada ser humano de este mundo, en mayor o menor grado. El asunto es que a veces no puede trabajar mucho porque la persona no le da lugar y Dios no fuerza. Pero en todo ser humano de este mundo está Jesús. Y si nosotros pudiéramos darnos cuenta de eso, amaríamos más. Y lo digo por mí. Entonces, tenemos que buscar qué es lo bueno en esa persona y trabajar en forma empática con ese tema. No buscar lo contrario y atacar. Eso es lo que hace el diablo. Tú eres malo, tú no tienes perdón, ya hiciste tantas cosas malas. Eso hace el Satanás, nos acusa, el acusador. Nosotros no tenemos que hacer ese papel. La persona ya sabe que es pecadora, la persona ya sabe que no es perfecta. Nosotros no tenemos que andar recordándoselo. Lo que tenemos que hacer es buscar lo que viene de Dios, porque todos lo tienen. Y buscar qué es lo que cree esa persona, que tiene que ver con la palabra. Porque hay cosas, siempre aunque sea una hay. Tenemos que seguir hablando y charlando. ¿Tú qué crees? ¿Y qué piensas? ¿Y cuáles son tus preguntas? Y hacerlo con cariño, como un amigo. Ese es el verdadero trabajo del cristiano. No me quiero pasar en un slide solo, vamos a seguir un poquito más. Ay, bueno, ahora vamos a hablar de algo importante. Algunos dicen, bueno, sí, yo creo en Dios y con eso basta. Yo veo a Dios que está en la naturaleza, que sí, que Él creó el mundo, yo creo y ya. Una vez le pregunté a una amiga mía, hace un tiempo atrás, le digo, ¿tú crees en Dios? O no sé cómo salió el tema de Dios, honestamente. Y me dice, bueno, sí, algo hay. Esa pregunta, ¿alguna vez alguien les dijo algo hay? Sí, algo espiritual debe haber, porque hay cosas raras así, pero no sé si creo en Dios, algo hay. No es suficiente pensar que algo hay, o no es suficiente decir Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo conozcamos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo investigar cómo se hizo algo que conocer quién lo hizo? Cuando la ciencia investiga sobre la naturaleza y descubre cosas extraordinarias, todos estos días vimos, ¿no es cierto?, cuántas cosas extraordinarias la ciencia descubre. Y cada día más. ¿Y cuántos interrogantes todavía hay? Y cuanto más descubren, más interrogantes quedan. Pero, ¿se puede conocer perfectamente a Dios a través de la naturaleza solamente? Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Eso que está ahí qué es? Hay dos
cosas ahí. Vamos a ver, el de la derecha, ¿qué es eso? Si ustedes entran a un lugar ahí, ¿qué creen que es? Una sala de arte, muy bien, un museo, ¿no? Entonces uno cuando va al museo y ve todas esas obras de arte, las admira y las observa y observa cómo estuvieron hechas. Y entonces ya sabe, naturalmente, ya sabe que hubo un artista detrás de eso, aunque no lo vean ahí, ¿sí? Nadie va a decir, eso se hizo solo, nadie lo va a decir. Un artista hay detrás de todas esas obras. Ahora, investigar cómo son esas obras, ¿me hace conocer bien al artista? Más o menos, exacto, esa es la respuesta, más o menos. Voy a conocer un poco qué es lo que le gusta, voy a saber un poco cuáles son los materiales que utiliza, voy a saber tal vez qué método utiliza para pintar, voy a saber cuáles son los temas que le gustan, pero hay muchas otras cosas que no voy a saber. ¿Qué aspectos generales de un artista puedo conocer solo a través de su obra? Y miren, les voy a dar un ejemplo. A la izquierda está el cuadro más famoso del mundo. ¿Cuál es? La Gioconda o la Mona Lisa. Estuvo hecha por Leonardo da Vinci en ese periodo maravilloso de reacción en el siglo XVI, que ustedes ya conocen. ¿Cuál es? El Renacimiento. Muy bien, muy bien. Ahora miren, ahí está la Gioconda. Y esto es lo que yo saqué de Wikipedia. Wikipedia no es tampoco la enciclopedia de Oxford, tiene algunos errores también, pero esto está bien. Miren, dicen, es un óleo, la Gioconda, o sea, se usó óleo para pintarla, sobre una tabla de álamo, de 77 por 53 centímetros, pintado entre 1503 y 1519, fue retocado varias veces por el autor. Entonces yo mirando eso puedo decir, bueno, a Leonardo da Vinci le gustaba manejar el óleo, ¿sí? Y también le gustaba hacer obras sobre álamo. Quizás había otras más hechas con álamo, o sea, lo que sería el canvas, ¿no? ¿Cómo se dice? Me sale bien. Pero bueno, lo que sería el marco de la pintura, ¿no es cierto? También sé que vivió en el Renacimiento por los años que están ahí, 1503, 1519, se cree que fue hecho. También sé que le gustaba usar una técnica que se llama sfumato, o sea, es una técnica que pasaba de un color a otro, como esfumando el color, que era una técnica muy característica de él. También puedo saber que, dice, por medio de estudios históricos se ha determinado que la modelo podría ser una vecina de Leonardo, o sea, tal vez puedo imaginarme, bueno, es una persona sociable, porque lo conocía una vecina y la quiso pintar, que podrían conocerse sus descendientes y que la modelo podría haber estado embarazada, y pese a todas las suposiciones, las respuestas en firme a los varios interrogantes en torno a la obra de arte, resulta, mira lo que dice, francamente que insuficientes, lo cual genera más curiosidad. Cuando Dios hizo la naturaleza y nos puso en ella, era para que preguntemos, era para que descubramos, era para que, siendo mayordomos de esa naturaleza, pudiéramos ir aprendiendo más de Dios. Entonces, cuando uno no sabe todo, empieza a tener naturalmente más curiosidad. La fama de esta pintura no se basa únicamente en la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios que la rodean. ¿Saben qué? Me puse a pensar que eso pasa en la naturaleza. Cuando nosotros vamos descubriendo todo lo hermosa que es, entonces vamos teniendo más preguntas y más preguntas y más preguntas, más vamos conociendo cómo es el autor. Además, hubo algo especial que sufrió, miren, la pintura, fue robada en 1911. Las reproducciones realizadas, las múltiples obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente. O sea, una vez sufrió un robo, así que significa que a la gente le gustó. Entonces puedo saber que tal vez, a ver, en la época de Leonardo, también la gente le gustaba cómo él pintaba y cómo él hacía obras. Y evidentemente debe haber sido así, porque su arte llegó hasta nosotros y es quizás uno de los pintores más famosos
que además era inventor y tenía muchos otros dones, Leonardo da Vinci. Pero ¿cómo se puede conocer a Dios? La naturaleza no es suficiente, porque está limitada al espacio y al tiempo. Acuérdense que Dios está más allá del espacio y del tiempo y la materia. Dios no tiene ni principio ni fin. Es el autor del espacio, el tiempo y la materia. Entonces nosotros desde acá no podemos ver bien cómo es Él. Tiene manifestaciones, porque la naturaleza tiene manifestaciones abruptas y destructivas e impredecibles, ¿es verdad? ¿Sí o no? Es hermosa, pero también tiene cosas malas, digamos. Entonces, si tenemos que mirar solo la naturaleza, podemos hacer una imagen errónea de cómo es Dios. O tal vez juzgarlo de que es impredecible, de que es malo, de que de pronto nos manda un rayo y nos parte la cabeza. Podemos juzgar muchas cosas, ¿no? Entonces, se necesita una revelación que, dice ahí, especial y particular, algo que nos muestre lo básico de cómo es Dios, su plan y su idea respecto de nosotros. Y hay una cosa que quiero que entendamos, hermanos, que ustedes ya lo deben saber interiormente y todos lo sabemos. Nunca vamos a poder saber cómo es Dios completamente. La inspiración dice que el estudio sobre Dios se continuará eternamente. Y es así, porque Dios es eterno. Entonces, si yo puedo decir, yo ya sé todo lo de Dios, yo sé todo, estoy nada más que inventando, porque es imposible conocer todo de Dios. Vamos a conocer de Dios a medida que Él lo revele. Todo lo que podamos comprender y que entre en este cerebro. Porque imagínense querer poner el mar en un baldecito chiquitito. Pues, ¿se puede? No. Vamos a entender algo del mar, pero no todo. Así sucede con Dios. Se necesita una evidencia que nos llame a pensar, evaluar, meditar y examinar a Dios, a verlo más de cerca. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una evidencia más? Ustedes saben que hay. ¿Cuál es? Exactamente, la Biblia, las Escrituras. Miren lo que dice acá. ¿Será que Dios quiere que lo conozcamos más? Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hermoso salmo, Salmo 34:8. Dios te invita por medio de su revelación a conocerlo. Te invita a hacer un experimento, porque ven que gustar y ver qué es. Probar, hacer un experimento. Dios nos dice, bueno, acércate y fíjate cómo soy. Dios quiere que lo veamos y que lo busquemos. La fe es una experiencia basada en una revelación directa. Es conocer al autor de la vida. Eso es fe. Como el niño que cuando el padre le dice, tírate que yo te atajo. ¿Por qué el niño se tira? Porque confía. Exactamente, eso es fe. ¿Pero por qué? Tiene evidencias el niño. Ya sabe cómo es el padre, sabe que el padre siempre lo cuidó, sabe que el padre lo ama. O sea, nunca la fe es ciega. Nosotros vamos aprendiendo a confiar en Dios a medida que lo conocemos. Por eso la palabra da fe. ¿Comprenden? Vamos a seguir un poquito más. A ver qué hora es. Se hizo tarde. ¿Se puede conocer a Dios? Miren, toda la Biblia muestra un Dios que desea profundamente hacerse conocer. Un Dios que nos dio virtudes que nos hacen comunicarnos con Él. Y también muestran algo de Él. Todas las características del ser humano como imagen de Dios, dice la palabra, muestran también un poco cómo es Dios. Dios quiere relacionarse, Dios tiene deseo de pertenencia, por eso es un triuno. Muchas cosas que Dios quiere, los seres humanos tienen sentidos para descubrir. Dios también quiere saber cómo somos nosotros, quiere charlar con nosotros, aunque Él lo sabe, pero quiere tener esa conexión. El hombre, la creación mayor de Dios en este mundo, demostrado por la ciencia, yo se los mostré en estos días, tiene virtudes que le sirven para entender cómo es Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El hombre es imperfecto, ¿sí? Está como los ciegos del video, ¿sí? Buscando al elefante. No puede conocer a Dios por sí mismo. Entonces, la fe cristiana, y escuchen esto, ¿por qué la fe cristiana es tan especial? ¿Saben que el cristianismo es la única religión en que se muestra cuál es la solución al problema?
Nada de lo que el hombre haga o busque ser puede llevarlo al conocimiento del carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces es Dios quien llega al hombre. El cristianismo es la única fe en la que Dios mismo viene al hombre. Ustedes analicen todas las religiones que quieran, Nueva Era, islamismo, budismo, espiritismo, siempre es el esfuerzo del hombre por buscar a Dios. Si tenemos que hacer esto, y hay que hacer ayuno, hay que ponerse y buscar, siempre es el hombre que hace el esfuerzo, y para llegar, el cristianismo es la única fe que habla del Dios que vino a su creación y se hizo parte de su creación. A mí me da piel de gallina cuando lo digo, pero es verdad. Por eso el cristianismo es especial. Ahora, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, ¿no es cierto? Nosotros decimos, sí, la Biblia. ¿Es la Biblia un documento histórico en el que podemos confiar? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿Hay suficientes manuscritos de la Biblia? Miren esto. Ahora se van a agarrar fuerte de la silla porque van a ver esto. Uno va a decir, no puede ser que esto no se diga más. No puede ser. Miren esto. Este es un gráfico. Yo tuve que sacarle foto, espero que se vea más o menos bien. Dice, autor, la fecha que se escribió, o sea, la fecha que la persona escribió documentos, la copia más antigua que se encontró, el manuscrito más antiguo, porque los originales no están, y después el tiempo de separación entre la época que esa persona escribió y la copia más antigua que se encontró. Miren, ahí están todos grandes filósofos, escritores, pensadores griegos, que toda la historia de este mundo reconoce como grandes sabios. Miren, Platón, Aristóteles, Heródoto, Demóstenes, Tucídides, Eurípides y Julio César. ¿Ok? Ningún historiador les va a decir que esta gente no existió. Por supuesto que existieron. Lean cualquier libro de historia y lo van a ver. Ahora, miren esto. Miren la época en que esos escritores o esa gente famosa vivió. Por ejemplo, Platón vivió en el 427 al 347 a.C. ¿Ok? La copia más antigua que se encontró de Platón, el manuscrito más antiguo, es del 900 después de Cristo. Miren, o sea que hubo 1200 años de separación entre Platón y el primer manuscrito que se encontró. ¿Y cuántos manuscritos se encontraron? Nada más que 7. Sin embargo, nadie duda que Platón existió. Ahora miren esto. Julio César, por ejemplo, voy a decir al último porque si no me voy a llevar mucho tiempo. Julio César vivió del 100 al 44 a.C. La copia más antigua que hay de sus escritos y sus cosas es del 900 después de Cristo, ¿sí? O sea que el original no está, el autógrafo no está. Lo que están son las copias de los documentos que fueron copiados, pasados de generación en generación, hablando de Julio César, ¿sí? El primero es del 900 después de Cristo. Miren el tiempo de separación, 1000 años. Desde el primer manuscrito que el mundo tiene, desde el momento que vivió Julio César hasta el primer manuscrito son 1000 años. ¿Y cuántas copias hay? 10. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la Biblia. ¿Se agarraron fuerte? Miren esto. Vamos a ir directamente al Nuevo Testamento. ¿Perdón? Vamos al último, miren, ahí está otra vez. Yo puse Aristóteles, Heródoto, ¿no es cierto? Puse todo porque lamentablemente la foto no me entró todo, entonces tuve que poner un segundo. El Nuevo Testamento. Las escrituras del Nuevo Testamento se hicieron entre el 50 y el 100 después de Cristo. O sea, ese es la época en que se cree que los primeros testigos de la resurrección escribieron sobre Jesús. El primer manuscrito que se tiene es del 130 después de Cristo. Solamente 30 y 60 años entre uno y otro. No 1000, no 500, no ni siquiera 100. ¿Cuántos manuscritos hay? Sin embargo, la gente dice, no, la Biblia no tiene validez histórica. ¡Qué bárbaro!, ¿no es cierto? ¡Qué increíble! Tiene
más validez histórica que cualquier documento de esa época. Así que no duden de la validez histórica de la Biblia. Y no solamente eso, yo no quise tomarme más tiempo, pero hay escritores extrabíblicos, como Flavio Josefo, un historiador judío, que habla de Jesús. Hay como dos más, Plinio, yo no lo puse ahí, también después de Cristo, que habla de Jesús, todas fuentes extrabíblicas, además de la arqueología. ¿Sí? Bueno, ahora miren, la ciencia en la Biblia. Vamos a ver qué pasa, porque algunos dicen, no, la Biblia tiene cosas que la ciencia después descubrió que no, que nada que ver. Miren esto, la Biblia es principalmente una evidencia histórica y de testimonios, ¿sí? Pero no contradice la verdadera ciencia, sino que la confirma. Nos llama a razonar, pensar, calcular, usar la razón y los sentidos. Sí, vamos a ir rápido porque ya son 9 menos cuarto, pero miren, Daniel 1, del 11 al 16. ¿Se acuerdan el experimento que Daniel dijo que iba a hacer con la comida? Léanlo después y díganle, vamos a esperar tantos días y fíjense y después se van a dar cuenta de qué pasa. No quiero pasarme, pero miren, Mateo 6, del 26 al 33. Jesús dice algo especial acá. Es un razonamiento que conduce al conocimiento de cómo es Dios, atento y cuidadoso y especialmente por el hombre. Fíjense, les dice que observen la naturaleza y que entonces saquen una conclusión. Lucas 14 al 28. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, así como para construir una torre se necesita poner suficientes materiales? ¿Se acuerdan? Las personas tienen que calcular. Para ir a Dios se necesita sacar el ego. Nada de lo que tengamos o seamos nos puede llevar al conocimiento de Dios. Todo lo que ocupe el espacio y el tiempo, inclusive nosotros mismos, no puede jamás hacernos conocer a Dios, que es atemporal e inmaterial. Hermanos, la verdad del cristianismo es impresionante. El hecho de que Dios es perfecto, atemporal, omnisciente, omnipresente, no hay forma de que el ser humano pueda acercarse a Él. Eso ya nos dice que todas las religiones son falsas. Miren que yo bien estricta lo digo. Otros van a decir que es cerrada, por favor. Ese solo parámetro nos dice de que no puede ser ninguna, no hay 10.000 caminos. Hay uno solo. La única forma de conocer a Dios es que Dios llegue aquí. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Quién fue el que vino aquí? Cristo. La Biblia. ¿Será que contradice la ciencia? Miren lo que dice la Biblia en Isaías 40, 22. La tierra es redonda. Pero ¿cuántos siglos la gente pensó que la tierra era plana? ¿Saben que cuando Cristóbal Colón vino a América, él tuvo que demostrar que la tierra era redonda? Él sabía que la tierra era redonda. Algunos historiadores piensan que Colón era judío y conocía las escrituras. Y por eso él se animó a ir al mar y dar la vuelta, porque él quería llegar a la India. Ahora, había un conflicto con los turcos en la zona de Asia. Entonces no podía ir por tierra, tenía que ir para el otro lado. Él pensó, voy a dar la vuelta y voy a llegar a la India. Ahora, él no sabía que estaba América en la mitad del camino. Entonces, cuando llegó a América, por eso le puso a los nativos, les puso indios. Porque él pensó que estaba en la India. Y saben que se murió sin saber la verdad. Pobre Colón, que él descubrió un nuevo continente. Pero ¿por qué tuvo la seguridad y luchó diciendo, la tierra es redonda? Bueno, hay muchos historiadores que dicen, Colón conocía la escritura, la tierra es redonda. Miren, las estrellas son innumerables, dice la Biblia. Antes se pensaba que solo había 1100 estrellas, ahora no hace mucho dicen las estrellas son innumerables. Ya la Biblia lo decía, El aire pesa, dice Job. Job 28, 25. Antes se pensaba que el aire no pesaba, pero el aire pesa, ¿sí? Y se descubrió mucho después que la Biblia. Cada estrella es diferente. Antes se pensaba todas las estrellas son iguales, pero al final la ciencia comprobó cada estrella es diferente. La luz tiene movimiento.
Dice en Job 38, 19 al 20. Antes se pensaba, no, la luz no tiene movimiento. Pero después sí se descubrió que la luz tiene movimiento. Hay montes en el fondo del océano. La Biblia ya lo decía. Pero antes que se pensaba, no, el fondo del océano es plano, no hay nada. Y después que se descubrió que hay montes en el fondo del océano. La tierra flota en el espacio, ya lo decía la Biblia, en Job 26, 7. La tierra está sobre un gran animal, pensaban en la Edad Media. Incluso condenaron gente que dijo otra cosa. Pero después la tierra flota en el espacio, lo descubrieron. Ya lo decía la Biblia, y esto sin decirles las reglas de salud que Dios le dio a los hebreos. Impresionantemente se descubrió que son reglas que tienen que ver con la salud. Y es muy lógico, porque si Dios es Dios, no solo se va a preocupar por lo espiritual nuestro, se va a preocupar por lo físico, por lo mental, por lo social y por lo espiritual, porque Dios sabe que somos holísticos, que somos uno, y que todo nos afecta a todos, a todo. Por eso, hermanos, no luchemos contra las reglas de la salud que Dios nos dio, porque Dios quiere que seamos sanos en todo, y no podemos ser sanos espiritualmente si estamos mal físicamente. Por eso Jesús tuvo que ayudarle a las personas que tenían enfermedades, porque sabía que de otra manera no iban a querer saber más, porque su mente está bloqueada con un problema de salud. Somos uno, todo nos afecta. Nosotros separamos las cosas para estudiarlas, pero en realidad todo está conectado con todo. Lo mental está conectado con lo espiritual, con lo físico, con lo social. Una persona insociable tiene un problema. No es solo el insociable y todo lo demás está perfecto. No, la persona sana tiene un equilibrio en todas las cosas. Y cuando Dios nos da consejos, tenemos que ser sabios. Es como ir al doctor. Es mejor que ir al doctor, y es ir al doctor de los doctores. ¿Sí? Sigamos un poquitito más. Miren este video rapidito. ¿Me aguantan un poquitito o ya se quieren ir? A ver, ay, yo no sé por qué salen esto. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre la Biblia. ¿Estás preparado? Comencemos. La Biblia es el único libro que demuestra su autoridad de forma irrefutable. ¿Sí? ¿Cómo? Con la profecía predictiva. Léelo y me cuentas. Satanás puede adivinar hechos o anunciarlos y luego provocarlos, pero solo Dios conoce el futuro. Es su sello de autoridad. Hay muchas profecías con años o siglos de antelación. La destrucción de Tiro en Ezequiel 26, destrucción de Edom en Jeremías 49 y cientos de profecías mesiánicas. La probabilidad de acertar era de 1 entre trillones, pero ocurrió. Daniel se escribió siglos antes de Cristo y en el capítulo 2 describe desde Babilonia hasta Europa con precisión. En el 7, 8 y 11 a Alejandro Magno y la división de su imperio. En el 9 el comienzo exacto del ministerio del Mesías. Para comprobarlo basta la Biblia, una calculadora y un libro de historia. La Biblia no contiene mitos, su estilo literario, testimonios escritos, geología e historia lo demuestran. Dios no se revela con mentiras. Algunos dudan de su fiabilidad arqueológica, pero el descubrimiento de los hititas en Karnak, el palacio de Sargón, la ciudad de Jericó, la tablilla de Sarsequim y muchos otros demuestran que la Biblia tenía razón. ¿Y cómo sé si lo que leo es auténtico? Hay 2 variables, número de copias y cercanía de las copias al evento. Las copias de la Biblia son de las más cercanas al original de todas las obras antiguas. En Qumran se demostró una fiel transmisión del Antiguo Testamento durante miles de años. Míralo en Google. Y no hay ningún libro en el mundo del que tengamos tantos manuscritos, más de 5.000 del Nuevo Testamento. Dudar de la Biblia es dudar de Platón, Julio César, Homero y todas las obras de la antigüedad clásica. En 2 de Timoteo 3 dice que toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Palabra por palabra? No. Dios inspiró el pensamiento del autor, pero respetó su lenguaje. Por eso cada libro tiene vocabulario, perspectivas y estilos diferentes. Sí, pero ¿tiene errores? La Biblia es un proyecto divino humano, y todo lo humano puede ser imperfecto por escritura, omisión, transmisión o traducción. Sin embargo, Dios mismo se encargó de que su verdad llegara intacta hasta ti.
Por eso la Biblia tiene plena autoridad. Su poder sigue transformando vidas, pero comprobar este argumento depende de ti. En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto. Hasta pronto. Vamos a cantar nuestro corito tema y después vamos a pedirle al pastor que venga y ore y nos ayude el Señor. También le vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender qué tesoro tenemos. Tenemos un maravilloso tesoro, que es la palabra de Dios. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar.